Cordial saludo, mi nombre es Edwin Giovanni Medina Montero, soy del curso de Sistemas Embebidos y a continuación voy a presentar el desarrollo de la etapa 4, desarrollo del componente práctico, presentado a la tutora Adriana del Pilar Noguera. Para el desarrollo de esta actividad se nos pide que cada estudiante debe diseñar y construir un sistema embebido basado en una tarjeta de desarrollo Arduino, el cual deberá tener como mínimo los siguientes componentes: un módulo Bluetooth, una aplicación web y elementos sensores y actuadores. Para el desarrollo de esta actividad vamos a trabajar en una incubadora neonatal. Una incubadora neonatal es un dispositivo médico utilizado principalmente para generar un ambiente en el que se controlen diferentes variables importantes como humedad y temperatura. Dentro del chasis pues vamos a encontrar los diferentes sensores. Sensor de temperatura. Para este caso vamos a utilizar un sensor LM35 con un rango de operación de 0 a 100 voltios, donde tiene una variación de voltaje de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Tenemos que hacer una amplificación para lograr una salida de 5 voltios cuando se tengan 100 grados centígrados. Entonces utilizamos un amplificador operacional AD623. Estas son las fórmulas necesarias para hallar una resistencia de realimentación y poder generar dicha ganancia. Tenemos pues un sensor de humedad que lo vamos a simular con un potenciómetro para tener una variación de 0 a 5 voltios, ya que pues un sensor de humedad pues tiene una salida de 0 voltios a 4.2 voltios. Tenemos sensores de luminosidad que emiten alertas en caso del aumento de la luminosidad en el interior de la incubadora. También necesitamos un sensor de ruido que se activa con cierto umbral de ruido mediante un micrófono localizado en la cúpula, y una alarma de seguridad localizada en la puerta frontal mientras la puerta permanezca abierta o cerrada. Los actuadores que vamos a necesitar son un aire acondicionado y una calefacción. Esto para pues disminuir la temperatura si está muy alta o aumentarla si está muy baja. Este es el diseño general que tenemos en Proteus, donde pues tenemos una tarjeta de desarrollo Arduino Uno, tenemos una pantalla LCD para mostrar el dato de preselección enviada desde la aplicación, tenemos un sensor de temperatura, el LM35, y simulamos el sensor de humedad, el de ruido y el de luminosidad con potenciómetros, dando un voltaje, variando un voltaje de 0 a 5, donde 0 pues será el mínimo rango y 5 el máximo establecido por cada sensor. Tenemos unos LEDs para indicar las salidas para el aire acondicionado y para la calefacción, y un switch o un botón para activar o desactivar la puerta. Este es el diseño de la aplicación en Inventor 2. Entonces esta es nuestra aplicación diseñada, donde pues tenemos el control de conexión, donde conectamos y desconectamos el Bluetooth. Luego preguntamos cuál es la temperatura con la cual se va a trabajar, la enviamos o borramos el dato, y los datos de la incubadora: temperatura, humedad, en luminosidad y ruido mostramos si la luminosidad es alta o si está normal, y en ruido si el ruido es alto o está normal. En el estado de la puerta mostramos si está abierta o cerrada. Nuestra programación es esta. Básicamente pues aquí iniciamos la aplicación, y para iniciar la aplicación mostramos un estado desconectado en el Bluetooth. Después de eso pues empezamos a seleccionar las direcciones y nombres que nos aparecen para conectar el Bluetooth. En dado caso que se establezca una conexión, nos va a aparecer conectado o nos va a aparecer error de conexión. Después de eso tenemos un botón que nos envía primero una letra A, y después nos envía el dato que pongamos en campo de texto 1, que es este de acá, que es el dato con la temperatura que vamos a trabajar en el Arduino. Después creamos unas variables para poder crear una lista y poder recibir los datos que nos envía el Arduino. Entonces estas son condiciones if, que lo que hacen es que si esta condición se cumple nos hace lo que está dentro de ella. Primero que pues el sistema Bluetooth tiene que estar conectado. Después que si los datos que se reciben son mayor que 0, o sea si hay algún dato pues empieza a leer el dato. Entonces nos recibe los datos que hay. Al recibirnos los datos empezamos a crear guardamos estos datos en una lista separados por una coma.
Creamos esta instrucción if, ya que nos generaba muchos problemas porque a veces nos recibía 1, 2, 3, 4 o 6 datos. Entonces no sabíamos cuál era. Entonces tenemos que averiguar la longitud de la lista para establecer la cantidad de datos que uno necesita. Después de eso, sabiendo que ya tenemos los datos exactos, empezamos a leer los datos y los ponemos en cada texto. Entonces, por ejemplo, el dato 1 es la temperatura, que se va aquí. Entonces, no lo muestra en la etiqueta número 7. Por eso, entonces nos dice que en la etiqueta número 7 mostrar el texto seleccionado de lista global en el índice 1. Lo mismo para el número 2, que es la humedad, porque lo que queremos hacer es mostrar el dato que nos envía directamente el Arduino. Después de eso, pues ya previamente creamos unas variables para luminosidad, ruido y puerta, donde pues básicamente seleccionamos el índice de la lista, en este caso el 3, el 4 y el 5, el 3 para luminosidad, el 4 para ruido y el 5 para la puerta. De acuerdo a lo que se tenga en esa variable, pues vamos a preguntar. En este caso, pues si tenemos una A, significa que es alta. Entonces, si sí, con condición if, pues vamos a tomar un color de fondo, en este caso rojo, o si no este azulito para indicar que está normal. Después preguntamos y cambiamos el texto. Si la luminosidad es igual a A, o sea que es alta, y si no, pues es normal. Lo mismo para el ruido, donde cambiamos el color de fondo de acuerdo al dato de entrada, y pues si está alto o si está normal. Y para la puerta, si es igual a A, significa que está abierta y nos va a mostrar un color rojo, y si está cerrada nos va a mostrar un color verde. Preguntamos y comparamos los textos. Si la variable ruido es A, significa que está alta y vamos a reproducir un sonido de alarma. Si la luminosidad está alta, vamos a reproducir el mismo sonido de alarma. Después vaciamos la lista y vaciamos los datos que nos entran por el Bluetooth. Y pues tenemos un botón para finalizar el proceso. Ahora este es nuestro programa en Arduino, donde pues básicamente tenemos que incluir las variables de las librerías, perdón, de la pantalla LCD, y definimos en qué puertos se establece la conexión con la LCD. Después declaramos unas variables si son de tipo entero, si son de tipo char o si son de tipo string, que son las que nos van a recibir los datos por el puerto Bluetooth. Configuramos los puertos como entrada de la 0 a la 4, que es donde están los sensores, tanto los de temperatura como el de humedad, el de luminosidad, el de ruido y el de la puerta. Y definimos los puertos de salida, que van a ser el pin 8 y pin 9, donde van a estar el activador de la calefacción y el aire acondicionado. Iniciamos la pantalla LCD e iniciamos la conexión Bluetooth. Acá creamos un subprograma donde leemos el dato de los sensores. Entonces, leer sensores, simplemente pues leemos el dato del canal, leemos el dato análogo de A0. En este caso pues es temperatura, y hacemos una conversión donde pues se maneja un límite que es de 0 a 1023, o sea que 0 es 0 voltios y 1023 es 5 voltios, y lo vamos a convertir de 0 a 100, donde 0 pues van a ser 0 grados y 100 van a ser 100 grados centígrados. Lo mismo para la humedad, vamos a manejar un porcentaje de 0 a 100%, 0% de humedad y 100% de humedad. El dato de ruido y el dato de luz también los convertimos de 0 a 100 para ser manejados más fácilmente. Vamos a emitir una alarma de ruido cuando se supere el 60% y una alarma de luz cuando se supere el 70%. ¿Cómo lo hacemos? Enviamos una A si es correcto, o sea, si está por debajo de 60 va a enviar una A, si está por encima envía una D.
Después de eso enviamos los datos. Para enviar los datos vamos a este subprograma donde pues creamos simplemente una condición que más o menos cada vez que pase por acá va a sumar 1. Más o menos cada 200 milisegundos va a enviar los datos, donde pues lo único que hacemos es imprimir temperatura separado por una coma. Como lo teníamos diseñado acá en el diagrama de bloques, él nos crea una lista y nos la separa con una coma. Entonces tenemos que enviar los datos separados con una coma. Al final pues imprimimos y terminamos la línea. Después de eso preguntamos si la temperatura es menor que número, pues dependiendo el valor que se tenga pues nos va a activar la calefacción o no lo va a desactivar. Y lo mismo, si la temperatura es mayor que el número nos va a activar o desactivar la variable la variable no, sino la calefacción o el aire acondicionado. Pero para eso primero tiene que haber una lectura del dato que nos envía la aplicación. Entonces, para leer el dato que nos envía la aplicación por vía Bluetooth, guardamos el dato en una variable. Como recordamos, lo primero que nos hacía era enviar una A. Entonces, si nos envía una A, significa que está conectado y nos va a llevar al programa pantalla LCD. Vamos a pantalla LCD y nos crea un pequeño retardo. Y después de eso volvemos a leer el dato que nos envió el sistema Bluetooth. Lo guardamos en una variable que se llama estado. Preguntamos que si el estado es mayor que 0 para saber que se recibieron datos. Al saber eso, entonces mostramos el dato en la pantalla LCD con un mensaje que dice preselección. Después de eso preguntamos si el dato es igual a 34 o a 35 o a 36, la variable número va a adquirir ese dato para, o sea, pues como hacer una conversión de string a entero manualmente. Y entonces este dato será el que nos va a enviar de temperatura. Y así podemos hacer la comparación para saber si tenemos que activar la calefacción o si tenemos que activar el aire acondicionado. Este es nuestro sistema en Proteus. Para mostrar el funcionamiento de nuestra aplicación, pues tenemos nuestra simulación en Proteus y la aplicación en el celular. Como podemos observar, el estado de control aparece desconectado y pues si le damos conectar, en este caso con el computador, nos va a aparecer un error de conexión debido a que no se ha iniciado la simulación. Iniciamos la simulación en Proteus y ahora sí podemos conectar con el Arduino. Enviamos una temperatura a trabajar, en este caso digamos que 36 grados centígrados, y observamos que se enciende la calefacción para elevar la temperatura dado que se tiene una preselección de 36 grados centígrados. Se empieza a subir la temperatura ambiente hasta 36 grados centígrados. Si la temperatura por X o Y razón sigue subiendo, se va a encender el aire acondicionado para poderla llevar a su preselección, en este caso 36 grados centígrados. Ahora vamos a cambiar la preselección a 38 grados centígrados. Como se puede observar, se enciende la calefacción nuevamente para poder llegar a la preselección, 38 grados. Si sigue subiendo, pues el aire acondicionado para bajarla. Vamos a cambiarla ahora a 34 grados centígrados y le damos a enviar. Como podemos observar, se enciende el aire acondicionado hasta que llegue a su preselección. Si baja, pues tendrá que encenderse la calefacción para llegar a su estado ideal. Ahora vamos a observar los cambios realizados en el sensor de humedad. En este caso la humedad está en 63%. Si empezamos a variarla, 39%, 27%, se observan los datos en la aplicación. Ahora vamos a observar los datos en ruido y humedad. Como se puede observar, el ruido está en 39%. Si lo subimos al 69%, al 70% se va a activar una señal de alarma.
Si lo bajamos, se va a desactivar. Si subimos la luminosidad, también se va a activar una señal de alarma tanto en el Arduino como en el sistema. Como podemos observar, la puerta aparece abierta. Si la cerramos, en el Arduino nos aparece cerrada.